Muy bien, ¿qué tal chicos? Otra vez aquí estamos en el curso virtual de filosofía, en sus clases virtuales. Estamos desarrollando el balotario respectivo a primera opción de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. En esta oportunidad vamos a hacer el tema de filosofía moderna y contemporánea, primera parte. Bueno, como ustedes saben, yo soy el profesor Helio Ramos Parque. Y bueno, vamos a empezar con este interesante tema dentro del curso de filosofía. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre cómo se dio pues la filosofía moderna. La Edad Moderna, ¿no? Va a ser una etapa muy interesante en el cual va a ser la continuación del Renacimiento. Y el origen de la filosofía moderna se va a encontrar más o menos entre el siglo XV al siglo XVI, en la época plena del Renacimiento. O sea, es una extensión del Renacimiento que va a darse dentro de la filosofía de la Edad Moderna. Esta etapa se caracteriza por ser una reacción contra la escolástica, que era la escuela de la iglesia, que buscaba, pues, digamos, adoctrinar a los estudiantes en las llamadas escholas, ¿no? Utilizando el pensamiento de la iglesia. Entonces, por ende, la filosofía moderna surge en contra de ellos, puesto que no buscan un adoctrinamiento deico, sino más bien buscan que se desarrolle el pensamiento de la razón. Es por eso que empieza una verdadera revolución en torno a la concepción del mundo. Se vuelve a ver al mundo nuevamente. El estudio del mundo, el estudio de la naturaleza, el estudio del hombre, vuelve a convertirse en el eje de la filosofía. Es por eso que en el plano filosófico, elementalmente es un renacer de las grandes preocupaciones de los griegos. Por eso también pues tiene que ver mucho con el renacimiento. Se vuelve a renacer del oscurantismo en el cual les había sumido la Edad Media. Y como se menciona, se vuelve a estudiar a la naturaleza, se vuelve a estudiar el origen de todas las cosas, la esencia de todas las cosas, la ética y el hombre. En esta etapa surge la gnoseología, que como sabemos es el estudio del conocimiento, y se ahonda justamente en temas en torno a la teoría del conocimiento. Ahí aparece pues el empirismo y aparece el racionalismo. El empirismo se sustenta en la experiencia, el racionalismo se sustenta netamente en la razón y aparecerán también otras tendencias como el criticismo de Emmanuel Kant. Se estudia también la lógica, la filosofía política, entre otros temas. Las características importantes de la filosofía moderna es que se busca un método que evite el error, ya que antiguamente se estaban buscando métodos para evitar el error, pero lastimosamente no se encontraron ellos, ¿no? Pues no solamente se tenía el método deductivo. Es así que en esta etapa aparecen nuevos métodos para poder evitar el error. Aparece la nociología como el alimento principal de la filosofía. Como sabemos, la nociología es el estudio del conocimiento. Y dentro de esta aparecen dos ramas importantes, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, como hemos dicho, sustenta que el origen del conocimiento es la razón y el empirismo sustenta que el origen del conocimiento es la experiencia. Y van a surgir dos ramas importantes. Acá también se va a dar una educación elitista en la cual pues la educación tiene que ver con las clases sociales. Muy bien. El primer filósofo que vamos a tratar es Francis Bacon o Francisco Bacon, ¿no? Bueno, Francisco Bacon nace en Londres, termina sus estudios en Cambridge, se dedica a la política y posteriormente se dedicó a la filosofía y la ciencia. Por su manera de pensar se le considera un filósofo renacentista, aunque sus trabajos son todavía pues del siglo XVII. Sus principales obras son el Novum Organum o el Nuevo Organum, y nos recordamos que el Organum era el libro de Aristóteles, y él plantea pues un Novum Organum, un nuevo Organum, y el otro es de la dignidad de las ciencias. Ambos, el Novum Organum y de la dignidad de las ciencias, parten de su gran proyecto de renovación que le llamó la Gran Restauración. ¿Qué quiere decir restauración? O sea, regresar y mejorar aquello que se había perdido, pues lastimosamente, en la Edad Media. Bacon opinaba que nuestro conocimiento de la naturaleza debe tener fines prácticos. O sea, ¿de qué sirve conocer teóricamente los fenómenos de la naturaleza si no pueden ser aplicados en la práctica en beneficio del hombre? Por eso él pensaba que el conocimiento de la naturaleza debe ser práctico. Es por eso que Francis Bacon
se puede decir que está abrazando el empirismo, ¿no? Por eso él dice, a la naturaleza se la domina obedeciéndola. No hay que ir en contra de las leyes de la naturaleza, eso sería algo absurdo, sino lo que tenemos que hacer es utilizar las reglas de la naturaleza a nuestro favor. Eso es lo que pretendía decir Francis Bacon. Por eso a la naturaleza se la domina no yendo en su contra, sino obedeciendo sus leyes y aplicándolas a nuestro favor, o sea, con fines prácticos. Además, propone que el método científico se regule por una lógica de la inducción y no por la lógica aristotélica que era de la deducción. Es por eso que él plantea el método inductivo como un nuevo método científico. De ahí que que su obra se llame el Novum Organum, el nuevo instrumento de la investigación, el nuevo organum, en el cual plantea el método inductivo. Entonces, por ende, Francis Bacon, ojo, es el que plantea el método inductivo. ¿En qué libro? El libro del Novum Organum, su libro más representativo. Ahora, Francis Bacon opinaba que hay algo en nuestra mente que nos inclina a elegir el error y el camino más fácil. O sea, nuestra mente generalmente no quiere pues razonar y sino más bien busca el camino más fácil o la explicación más fácil hacia los fenómenos. Por eso dice, antes de iniciar el método de la interpretación de la naturaleza, es necesario eliminar los prejuicios o conocidos como él como los ídolos de la mente. Los ídolos de la mente son estas nociones falsas generalizadas, ¿no? Son nociones que nos conducen al error, nos conducen a una conclusión errónea. Y él plantea justamente, ¿no? ¿Cuáles son los ídolos de la mente que nosotros debemos evitar para llegar a un conocimiento correcto? El primer ídolo, ídolo de la tribu. Corresponde pues a los primeros pensamientos de la tribu, de las tribus, ¿no? Los cuales terminaban pues volviendo dioses a todos los fenómenos de la naturaleza o a ciertos aspectos de la naturaleza, las volvían en dioses. Por eso el ídolo de la tribu consiste en interpretar antropomórficamente los fenómenos de la naturaleza o aceptar como verdaderas las explicaciones acordes a nuestros deseos. O sea, interpretar los fenómenos de la naturaleza dándoles forma humana, de ahí viene antropomórficamente, ¿no? Darle forma humana a ciertos fenómenos. Es por eso que los dioses, ¿cómo están representados? Están representados con forma humana, ¿no? Recordemos a Zeus y a los dioses griegos, están representados con forma humana. Entonces, esa es pues la interpretación antropomórfica de las cosas, ¿no? Y esto va más allá. Por ejemplo, uno de los clásicos ejemplos dentro del libro de la tribu es creer que existen las sirenas o los monstruos o los fantasmas. Si tú te das cuenta, estos pueden tener una explicación científica. Por ejemplo, las sirenas, ¿cómo son? Pues son mitad peces y mitad seres humanos, hombres. Por eso estamos interpretando un fenómeno de forma antropomórfica y le estamos dando esa característica humana. Los monstruos también, ¿no? Tienen ojos, tienen boca, tienen nariz, tienen manos, tienen dedos, tienen pies. ¿Y quiénes son los seres que se acercan más a eso? Obviamente los seres humanos. Es más, actualmente, por ejemplo, si no se da cuenta, ¿cómo representan a los seres extraterrestres? Bueno, los representan con una cabeza, ojos, nariz, boca, manos, dedos y pies, o sea, como una forma humana. O sea, estamos interpretando antropomórficamente a ese ser, le estamos dando características humanas. Pues sería absurdo creer que en otro planeta diferente al de la Tierra haya las mismas condiciones para que los seres evolucionen igualito a los seres humanos. Eso sería pues algo absurdo. Si existe vida en otros planetas, evolucionarán de otra forma diferente, tendrán otras características corporales. No necesariamente tienen que ser iguales a los seres humanos. Por eso, quitémonos ese ídolo de la tribu. Quitémonos en interpretar antropomórficamente los fenómenos de la naturaleza. No existen sirenas, monstruos, fantasmas y otro tipo de cosas porque son nuestras interpretaciones de la tribu dándole forma humana a fenómenos de la naturaleza. Otro es el ídolo de la caverna. Este ídolo de la caverna, el señor Bacon lo toma en base a la alegoría de las cavernas del señor Platón.
en el cual, pues si recordamos a Platón, Platón decía que nosotros estamos encerrados en una caverna y lo único que vemos para nosotros eso es la verdad. Por ende, relacionándolo así, Bacon dice que los ídolos de la caverna son prejuicios que surgen en cada individuo, o sea, surgen en cada uno de nosotros, debido a nuestro carácter, nuestra educación y nuestras convicciones. Es decir, lo que yo creo para mí es correcto. Lo que los demás dicen no es correcto porque no son cosas que están de acuerdo a lo que yo crea y lo que yo vea, ¿no? O sea, solamente puedo creer en lo que yo creo que es cierto. O sea, estamos tomando en cuenta pues una noción individual. Por ejemplo, ahí en dentro de los ídolos de la caverna, que tiene que ver pues con el carácter, los sentimientos, las convicciones, los prejuicios individuales, aparecen, por ejemplo, el racismo, la discriminación, la marginación. Un ejemplo de ídolo de la caverna es creer que hay razas superiores y hay otras razas inferiores. Pues eso sería algo absurdo, pues, ¿no? Porque somos una única raza humana. O también creer que existe música superior o inferior, ¿no? Creer que, por ejemplo, el electro es mucho mejor que el huayno. Entonces también estaríamos cayendo, pues, en huido de la caverna. Porque no hay música superior ni inferior, solamente es música. Y la música es una expresión humana, solamente que tiene diferentes formas de ser expresada. Entonces, al hacer ese tipo de comparaciones y más ir por nuestro sentimiento, por nuestra convicción individual y no regiéndonos por la razón, estamos cometiendo pues un error, ¿no? Que es el ídolo de la caverna. Así es que quitemos también el ídolo de la caverna. El tercer ídolo es el ídolo del foro, que también son llamados los ídolos de la plaza pública, porque justamente tiene que ver con los discursos, tiene que ver cuando los políticos hablan en las plazas públicas. Por ende, proviene de la asociación interhumana a través del lenguaje. O sea, cómo es que nosotros nos relacionamos con otros. Por eso, el ídolo del foro está relacionado al uso impreciso de la lengua, o sea, al usar incorrectamente el lenguaje, lo cual condiciona la mala interpretación de las cosas, ¿no? Nosotros escuchamos algo y lo interpretamos de una forma, ¿no? Y más aún, pues si a veces este señor que habla, sobre todo los políticos, son aquellos que incurren bastante en el ídolo del foro, hablan pues con términos no muy rebuscados y la gente al no entender cree que lo que está diciendo es correcto y no estamos analizando no justamente ese discurso. Por eso, uno de los ejemplos del ídolo del foro es los discursos de los políticos, ¿no? Que hablan con un lenguaje impreciso, rebuscado para poder engañar a las personas y bueno, pues someterlos a lo que ellos quisieran. Es hablar de forma imprecisa. Y el cuarto ídolo es el ídolo del teatro, que tiene que ver pues con justamente el teatro griego, hablaba Bacon, que muchas de las personas, ¿no? Creen en lo que representa el personaje dentro del teatro y lo creen tanto que creen que lo que está pasando el personaje, lo que dice el personaje es verdad. Es por eso que el ídolo del teatro son aquellos prejuicios que se originan en la actividad acrítica, o sea, que se originan en no tener pues un juicio crítico, con el que aceptamos las opiniones de ciertas personas, pueden ser filósofos o personas de prestigio o de autoridad, sobre un tema. O sea, creer que lo que dice alguien de autoridad es verdadero sin analizarlo. Por ejemplo, ahí están las propagandas de los artistas, ¿no? En los cuales te dicen que un producto es pues bueno, y como las personas ven el artista y dicen que es bueno, como lo dice el artista, entonces debe ser correcto. Entonces, no. Bacon dice hay que también eliminar este ídolo del teatro, porque no hay que creer en lo que diga una persona de prestigio o autoridad sin antes analizar racionalmente esa afirmación. ¿Ya? Entonces, hay que eliminar estos cuatro ídolos. El ídolo de la tribu, ¿no? El ídolo de la caverna, el ídolo del foro y el ídolo del teatro. Los libros más importantes de Bacon son Novum Organum, de la Finicidad de las Ciencias, Ensayos sobre la Moral, Economía y Política. Muy bien, vayamos ahora a Renato Descartes, o René Descartes. Renato Descartes fue filósofo, físico y matemático. Es el máximo representante de la escuela racionalista y además es padre del pensamiento moderno. Él propone como método un nuevo método para evitar la verdad que se llama la duda metódica. Por ende, dentro de sus proposiciones importantes está pues la duda metódica.
Y la duda metódica es un método usado solo para llegar a un principio evidente. La duda metódica sirve para llegar a algo evidente. Y no es dudar por dudar. No, la duda metódica no es dudar por dudar, sino se duda con la intención de encontrar la verdad de las cosas. Hay que dudar con la intención de llegar solamente a la verdad. Para esto, Descartes dice, se debe borrar todo lo que anteriormente se sabe y dudar hasta toparnos con algo indudable, que eso sería la verdad, ¿no? Por ende, no hay que dudar por dudar, sino si queremos conocer algo, hay que borrar, ¿no? Lo básico que conocemos de eso y generar ideas y dudar de estas ideas hasta toparnos con algo indudable. En eso consiste el método de la duda metódica. Por eso él dice, no se puede dudar de que se está dudando. Si yo dudo es porque pienso. Y si pienso, me doy cuenta que existo. Por ello, pienso, luego existo. Y justamente esa es la frase por la cual Renato Descartes va a pasar a la historia. Pienso, luego existo, será conocido como cogito ergo sum, ¿no? Esa es la frase completa, la que está ahí. Y de esa deducción sale pues, pienso, luego existo, cogito ergo sum. Ahora, el objetivo de Descartes era el logro de la verdad filosófica mediante la razón. Para Descartes, la razón era la única que podía proporcionarlos la verdad. Es por eso que pretendía construir una filosofía que asegure el conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer. O sea, una filosofía que logre conocer la verdad de las cosas. Es por eso que sostiene que nuestros conocimientos válidos sobre la realidad provienen del entendimiento. Y el entendimiento solamente está dado por la razón. De ahí viene justamente pues, su planteamiento importante. Por eso él es el máximo representante del racionalismo. Ahora, él menciona que la realidad está compuesta por tres tipos de sustancias, ¿no? Las tres tipos de sustancias. La primera es la sustancia corporal, o también llamada res extensa. El cuerpo es la extensión, ¿no? De las cosas. Menciona pues eso Descartes. Por ende, lo corporal o lo material está dentro de esta sustancia corporal o res extensa, que viene a ser el mundo. La otra es la sustancia espiritual, la res cogitians. Y cogitians tiene que ver con conocimiento. De ahí viene pues la cognición. En acá, Descartes habla que el espíritu o alma tiene una esencia y esa esencia es el pensamiento. ¿Y dentro de quién está el pensamiento? Dentro de uno mismo. Por eso él lo relaciona con el yo. Y luego está la sustancia natural o sustancia de Dios, o conocida como la res necesaria. Y nos recordamos a Santo Tomás de Aquino que hablaba que el único ser necesario es Dios. Por eso justamente ahí viene la relación de la res necesaria que lo va a tomar pues en cierta forma de la ideología de Santo Tomás Renato Descartes, en la cual su esencia consiste en ser una sustancia infinita de la cual están hechas todas las cosas. ¿Y de quién viene esa sustancia infinita? Pues de Dios. Bueno, Renato Descartes está un poco apegado todavía al pensamiento religioso. Ahora, Descartes dice que existen también ideas innatas en el entendimiento. O sea, hay ideas innatas en nuestra cabeza que no tienen su origen en la experiencia sensible. Es por eso que nuestro conocimiento se construye deductivamente a partir de ciertas ideas o principios evidentes. Hay ideas o principios evidentes en nuestra cabeza, la cual hace que nosotros podamos crear ideas, ¿no? Los números, las sustancias son justamente ideas evidentes. No se puede dudar de ese tipo de ideas. Ahora dice, el contenido de la mente cuando nosotros pensamos, pues son las ideas. Y él dice que hay dos clases de ideas. Las ideas claras y distintas, las que no se pueden dudar porque son indudables, son claras, ¿no? Ahí están los números, las categorías, ¿no? Y las ideas oscuras y confusas. Estas ideas oscuras y confusas hay que desecharlas por el campo de la duda metódica. Por ende,
Cuando nosotros pensamos hay dos tipos de ideas. Ideas claras y distintas que son evidentes y no se dudan. Y las ideas oscuras y confusas que estas sí, ¿no? Se dudan y se descartan por la duda metódica. Ahora, Descartes plantea reglas para hallar la verdad. Y la primera regla que él plantea, la regla de la evidencia. Él dice, es verdadero aquel conocimiento que sea evidente, claro y distinto. ¿Por qué? No se puede dudar de lo evidente. Por ende, si es evidente, es verdadero. Segundo, del análisis. Dice que cada dificultad hay que dividirla en tantas partes como sea posible para resolverla mejor. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues para resolver algo, para entender algo, hay que ir de el todo a las partes. Por eso la regla del análisis es ir del todo a las partes constitutivas. La regla de la síntesis dice que hay que empezar por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer para subir gradualmente hacia el conocimiento más complejo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que hay que empezar a analizar las cosas desde las partes y concluir en el todo. Por eso la síntesis es ir desde las partes hacia el todo. La regla de la enumeración. ¿Qué dice en esta regla? Hay que hacer enumeraciones tan complejas y revisiones generales como para estar seguros de que no omitimos nada. Esta regla de la enumeración generalmente lo aplican ustedes en matemática. Cuando ustedes hacen un ejercicio de álgebra, por ejemplo, ustedes hacen una larga operación y llegan a una respuesta, ¿no? Y esa respuesta tiene que ser corroborada, ¿no? Revisando si han hecho bien el ejercicio, si no equivocaron pues en un signo, y si todo está correcto, entonces esa respuesta es verdadera, ¿no? Ahí viene, tiene que ver pues la regla de la enumeración. Ahora, según Descartes, la idea de Dios es innata, es evidente, está en la mente, está en el entendimiento humano. Pero para explicarnos la presencia de tal idea, de la idea de Dios, necesitamos pues suponer la existencia de ese ser perfecto y nuestra dependencia de él, ¿no? O sea, para entender la idea de Dios, necesitamos que exista Dios. ¿Por qué? Porque solo se puede dudar de cosas existentes. Si dudas de Dios, entonces Dios existe, porque no se puede dudar de algo que no existe, pero sí se duda de algo existente. Con esto, el señor Descartes demuestra la idea de Dios y la existencia de Dios, ¿no? Acuérdense, solo se puede dudar de cosas existentes. Obras principales del señor Descartes está Discurso del Método, que es la obra más importante, ¿no? También tiene Meditaciones Metafísicas, Los Principios de la Filosofía, Tratado de las Pasiones, Tratado del Mundo y el Tratado del Hombre. Muy bien. Ahora vamos a la edad contemporánea. Ya vamos a los filósofos contemporáneos. Y uno de los principales es George Wilhelm Friedrich Hegel, o más conocido como Hegel. Hegel nace en Stuttgart, él es alemán, es el máximo representante del idealismo objetivo dialéctico y también el máximo representante del idealismo clásico alemán. Dentro de sus planteamientos, él plantea de que todo cuanto ha existido, existe y existirá, tiene su fundamento en la llamada idea absoluta o razón universal, ¿no? Todo radica en la idea absoluta o razón universal. Y desarrolla un sistema filosófico a través del cual busca comprender la totalidad. ¿Y cómo se puede comprender la totalidad? Mediante el método dialéctico. O sea, para él todo está en constante cambio y movimiento. Pero ojo, él dice, concibe al mundo como algo que está en incesante movimiento y que transcurre por necesidad. O sea, el mundo está en proceso dialéctico por necesidad, porque es necesario que el mundo esté cambiando. Y afirma que este movimiento dialéctico es racional, ¿no? Es racional, está dictado por un ser racional, por una razón universal, como dice anteriormente. Pero este movimiento no es mecánico, no es mecánico, no es aquello que está pues dado así por así, ¿no? Porque está dictado por las leyes de la física, no, sino es un proceso dialéctico.
A este movimiento racional lo va a divinizar Hegel y le va a llamar la idea absoluta o razón universal. O sea, es que, bueno, el mundo se mueve porque está regido por una idea absoluta o razón universal, la cual hace que, ¿no?, predeterminadamente el mundo tenga un movimiento constante y de cambio dialéctico. A eso se refiere, ¿no? Una idea absoluta es la que rige la dialéctica del mundo. Es así que Hegel considera a la idea absoluta, ¿no?, que se realiza esta a través del pensamiento de los seres humanos. Y el devenir de esta idea absoluta es dialéctico. O sea, la idea absoluta lo que genera es el cambio de las cosas. Y si se pretende reflejar lo real, si pretendemos explicar lo real, debemos emplear la dialéctica en la investigación a través de su tríada, la tríada hegeliana. Esa idea absoluta dialéctica que nos menciona Hegel se resume pues en la fórmula de tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la afirmación de algo, representa la totalidad de algo. La tesis dará como consecuencia a una antítesis, que es la negación de la afirmación, ¿no? Y cuando negamos la afirmación, estamos superando la idea, estamos mejorando la idea y encontrando su contrario. Pero a su vez la antítesis, por cuestión dialéctica, tendrá que ser superado por algo mucho mejor. Y ahí aparece la síntesis. La síntesis viene a ser la negación, ¿no?, de la afirmación. Por eso la síntesis es la negación de la afirmación. Y la síntesis se convierte en una conclusión. Pero esta conclusión se convertirá nuevamente en una tesis, esta a su vez tendrá una antítesis y así sucesivamente aparecerá pues, ¿no?, toda la teoría hegeliana. Por ejemplo, la tesis, el hombre es un ser. No estamos afirmando que el hombre es un ser. Antítesis, el hombre no puede vivir solo. O sea, estamos negando la individualidad por la colectividad. El hombre no puede vivir solo, el hombre siempre vive en sociedad. Y la síntesis, el hombre como vive en sociedad debe regirse bajo leyes para convivir con otros, ¿no? Ahí está la síntesis. Mejoramos la antítesis y generamos una nueva conclusión. Pero al generar leyes, no todos los países tienen las mismas leyes, por ende la síntesis se convierte en una tesis y esta tesis de que no todos tenemos las mismas leyes genera pues la antítesis, ¿no? Y así sucesivamente está todo en constante relación de dialéctica. A eso se refería, ¿no?, el señor Hegel. Ahora, Hegel analiza el espíritu de manera tripartita. Analiza el espíritu, ¿no?, o razón absoluta de manera tripartita. Él habla del espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo comprende las manifestaciones particulares del hombre, o sea, al hombre como ser individual. Ahí está el alma, la conciencia y la razón. Luego está el espíritu objetivo, que vendría a ser la antítesis del espíritu subjetivo, ¿no? En este sentido, el espíritu objetivo dice que son las manifestaciones del espíritu subjetivo que se concretan en instituciones como el derecho, la moralidad y la ética, ¿no? Si te das cuenta, en el espíritu subjetivo estamos hablando del hombre en el sentido individual. Tesis. Ahora, el espíritu subjetivo nos habla del hombre en el sentido social. Ah, antítesis, ¿verdad? Y luego está el espíritu absoluto, que dice es la comprensión de todo el proceso de la idea absoluta mediante las manifestaciones de la humanidad. Y estos están dentro del estado del arte, la religión y la filosofía. O sea, la humanidad se manifiesta en el arte, la religión y la filosofía, que vendría a ser la síntesis, ¿no?, de los dos anteriores. Por ende, esta noción de analizar mediante la tesis, antítesis y síntesis también fue muy practicada en su forma de analizar, pues, de Hegel. Ahora, en la parte de la filosofía política manifiesta que la historia es el discurrir de la idea absoluta como espíritu en la humanidad. O sea, bueno, la filosofía, la religión y etcétera son el espíritu de la humanidad. Por lo tanto, ¿no?, es racional
y es un proceso necesario y cambiante, como la dialéctica. Por eso dice que la idea debe desarrollarse libremente. El libre pensamiento es lo que propone Hegel. Por eso el norte de la historia es el reino de la libertad. Y este reino es inevitable. El hombre es racional y debe pensar. Y al pensar genera justamente no cambios y procesos que se superan a sí mismos por la dialéctica de la tesis, antítesis y síntesis, generando mejores gobiernos, ¿no? En consecuencia, dice, el Estado es la realización de la libertad que busca el espíritu consciente. O sea, que busca generalmente, ¿no? Al reunirnos en el Estado, ¿no? Buscamos pues que los seres humanos sean conscientes en convivir con los demás. Es por eso que dentro del Estado el hombre es racional. Y para que el hombre logre una mejor razón, debe haber educación. Y el objetivo de la educación es asegurar que los individuos dejen de considerarse individuales. O sea, busca que el individuo deje de ser egoísta y trate de buscar el apoyo entre los demás, una solidaridad. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar una conciencia colectiva que se someta al Estado. O sea, busca un Estado colectivo de libre pensamiento. Por eso, los ciudadanos existen gracias al Estado. En ese entenderse, Hegel menciona de que el hombre es hombre en virtud del Estado. Solamente el hombre puede desarrollarse si existe el Estado. Los libros más importantes de Hegel son Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica, Filosofía del Derecho, Lecciones sobre Historia de la Filosofía, Lecciones sobre Historia, Lecciones sobre Filosofía de la Historia. Muy bien. Muy bien, muchachos. Gracias por haber prestado atención a esta clase. Y bueno, ya nos vemos con la segunda parte de este tema muy importante. Hasta la próxima. Se despide de ustedes vuestro profesor Elio Ramos Parque.